que un Estado sea necesario y frente al crecimiento del propio Estado una vez ya está creado, que es lo que teníamos a día de hoy. Es un ensayo bastante, diría yo, potente y como algunos de los presentes aquí sabrán, alguna lectura que una vez entras en ella, no, cuando la acabas y tienes ciertas ideas ya, aunque no tengas ideas realmente, pero si ya tienes ciertas ideas de esta corriente anarquista, no hay una vuelta atrás desde que entiendes que el Estado es algo que puede ser acabado y que no es algo vital y necesario. De hecho, que es algo innecesario para el día a día, para la vida de cada persona y que no solo es que sea innecesario, sino que es inmoral, principalmente porque se sustenta en la violencia, en la coacción. El día de hoy vamos a repasar estos tres puntos, qué es y qué no es, porque son dos caras de una moneda, cómo se perpetúa y cómo podemos hacer que concluya el Estado. Le doy la palabra a mi compañero Oscar. Hola, buenas tardes, buenos días. Ya se hace un poco complicado determinar el horario porque es habitual que estemos a ambos lados del Atlántico o más allá de lo que es el espectro europeo. Entonces, por ahí que del saludo internacional. Bueno, antes de entrar en materia, los distintos, vale la redundancia, temas que aborda el autor, pues me gustaría dar pie a los normales reproches que se le hacen tanto al autor como a los editores de la forma en la que se articula el libro y demás. No sé si esta semana le quieren sacar los cuartos o alguna cuestión. Por mi parte, así lo haría, tanto en cuanto, como bien dijo Alejandro, es un extracto. Lo que pasa es que no suele ser o no es muy lineal la forma en la que está elaborado y por ahí que a lo mejor se pierde algún argumento. Y bueno, no me parece relevante, pero no está de más comentarlo. Aparte creo que es un libro que es, como decía mi compañero, fácil de leer, es corto y a su vez también condensa muchas ideas de otros libros que son a lo mejor un poco más elaborados o que incluso son tan distantes y distintos que al igual no llegamos a abordar o a leer por el hecho de que tanto Franz Oppenheimer como a lo mejor otros autores que por ahí cita que son más económicos tienen una diferencia en cuanto a la temática o la manera en la que afrontan la visión del Estado o de la misma economía, que son difíciles de encontrar dentro de un mismo dogma o una misma enseñanza. Pero bueno, sin dilatarme mucho más, quería entrar ya en tema, lo abordaremos siguiendo la misma distribución que sigue el libro, es decir, apartado por apartado. Si les parece bien, o si ya incluso antes de entrar en temario quieren puntillar algo con respecto a la forma o a la relevancia del título, no sé. Si no, comenzamos. Vale, Ale. Sí, precisamente lo que comentaste al principio, una de las cosas que me han llamado la atención leyendo a Rothbard y entendiendo un poco de los temas del Estado, sobre todo gracias a Bastos, es que la corriente anarquista, que muchas veces al libertarismo se le tilda, perdón, de dogmático, o como muy sectario y tal, y sin embargo toda la corriente anarquista que nosotros seguimos, o casi toda, proviene de la izquierda, si quieres. Y nosotros hemos entendido a lo que ellos se referían y hemos dicho, coño, pero su análisis puede complementarse con esta otra parte. Y precisamente Rothbard lo que trata aquí, al principio, en lo que es el Estado, habla de eso. Ahora no recuerdo si cita también a gente como Proudhon, por ejemplo, o a Bukharin, pero sí, el entrar por aquí, o sea, el adentrarte con Rothbard no hace que te limites a la escuela austríaca, sino que sales bastante de ahí. O sea, te da un trampolín para que salgas de ahí y conozcas otros autores y puedas conocer más ideas. Miguel tiene la mano levantada. Justo para complementar lo que dice Alejandro, el sistema educativo desde las bases está diseñado para que las personas ni siquiera cuestionen la existencia del Estado. De hecho, las mayores desventajas que tenemos con respecto
a eso es que la educación está concebida desde el Estado. Entonces, bueno, llamar la educación es una aberración porque ya sería adoctrinamiento. Entonces, yo creo que por ahí, y las cosas que se han venido tocando dentro de los temas desde la primera sesión hasta hoy, va a fortalecer cada vez más ese sentido de que podemos ser libres e independientes más allá del Estado. Pues totalmente de acuerdo. Matías hoy trae algún miembro del gobierno como por ahí de fondo. Pero bueno, dejando la broma aparte, pues yo creo que podemos hacer referencia a ya lo que sería la temática como tal, o los capítulos y demás. Bueno, nada más en comenzar, la intro, aunque no sea del propio Rothbard, pues nos viene y nos trae una definición de cómo el autor entiende el Estado, que es de alguna manera una entidad predatoria que nada produce, basada en la expropiación de recursos de los agentes productivos. Creo que más o menos podemos estar todos de acuerdo con la definición. No sé si alguien estima conveniente hacer un apuntillamiento y demás. Al igual por ahí, dentro de estas visiones más liberales, podríamos poner algún matiz, en tanto cuanto hay algún no por ahí que se defina como liberal clásico o un tanto más conservador, que entienda que puede haber según qué matices que puedan salvar esta definición, pero dentro de una corriente más anarcocapitalista o más llevada a un minarquismo más extremo, pues se ajusta más o menos a la teoría predatoria del Estado que va a definir también Oppenheimer y algún otro autor que vamos a ver con posterioridad. Pero bueno, sin más dilación podemos entrar ya en la materia. Bueno, el primer capítulo, ya por título, lo que el Estado no es, ¿no? De alguna manera ya pone sobre el papel, es decir, y juega a la contra frente a su visión, ¿no? Es decir, expone lo que él cree que el Estado no es, ¿no? Para después definir lo que el Estado es, que de alguna manera es más fácil, ¿no? O así yo lo entiendo. Porque siempre cuando intentas explicar algo, lo que sueles hacer es explicarlo a la contra, ¿no? Al contrario de lo que uno piensa. De alguna manera estás exponiendo un argumentario que no te es afín, ¿no? Y bueno, para ello utiliza un ejemplo claro y coge y muestra cómo la argumentación que utiliza el Estado no tiene sentido porque no es autoevidente, es decir, es autoevidente, ¿no? Y para ello utiliza el ejemplo de los judíos en la Alemania nazi, ¿no? Y ese argumento de que el Estado es lo que nosotros nos debemos a nosotros mismos, o utiliza ese argumento como algo que viene a redundar en ideas que no son ciertas en sí mismas, ¿no? Dice como que si el Estado es lo que nos debemos a nosotros mismos, o se legitima de esa forma, de alguna manera los judíos se habían como suicidado, ¿no? En la Alemania nazi, ¿no? De alguna manera ellos ciudadanos también formaban parte de la democracia previa al régimen nazi. Aunque sería complicado definirla si había democracia, no, bueno, creo que es una discusión historiográfica muy larga, que a mí por lo menos creo que me superaría, pero de alguna manera podemos establecer dentro de ese ejemplo que los judíos, por así decirlo, pues se estaban suicidando, ¿no? Estaban formando parte del Estado que les iba a matar a sí mismos, ¿no? No sé qué les parece ese ejemplo, que me parece muy ilustrativo, sobre todo en el hecho de a sí mismos, ¿no? Es decir, que sobre todo en cuestiones como el robo y demás, que hemos visto sobre todo en el caso de Hazlitt, del libro anterior, como hacía evidente que no se debe nadie a sí mismo, es absurdo, ¿no? Pero bueno, no sé qué les parece. Bueno, yo no sé si, yo no sé si nosotros somos el Estado, pero Hacienda somos todos, ¿no? Se supone, eso sí, Hacienda somos todos, ¿no? Por lo menos. Para pagar sí, para cobrar no. Pues bueno, eso sería más o menos lo que el Estado no es, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, ahora entra en lo que el Estado, es decir, digamos que lo que el Estado es para él, no para la mayoría de gente, ¿no? Juega con ese ideario colectivo que más o menos dejaba entrever Miguel, bueno,
sí, deja entrever Miguel antes, con lo que es la retórica, ¿no?, que utiliza el Estado para legitimarse a sí mismo. Pero bueno, el caso lo veremos posteriormente con el tema de los intelectuales y demás, y la necesidad que tiene el Estado de autolegitimarse por medio de unos medios coactivos, pero también por medio de lo que sería la cultura, ¿no? Pero bueno, vamos al caso. Bueno, Rothbard da el salto y pone el tema, la cuestión es de la propiedad y cómo se llega a labrar la propiedad por medio del ejemplo de Locke, ¿no? Y bueno, Locke nos viene a decir que la propiedad se fundamenta en el uso del trabajo y la relación que se tiene con el medio ambiente. Y es a partir del medio ambiente y el trabajo cómo se fundamenta la propiedad, ¿no? Digamos que si hay una piedra o digamos unos palos en medio de lo que sería el bosque o el monte, pues no tienen propietario en sí. Es por el uso de esa piedra y de ese palo por el cual se fundamenta un martillo, por poner un ejemplo, y es ahí donde nace la propiedad a partir de la apropiación de los medios naturales. Y bueno, en contrapartida, con esto que sería un ámbito natural, nos encontramos con las cuestiones que son artificiales, ¿no?, que sería el atentar contra la propiedad natural del ser humano que ha labrado a partir de su trabajo. Hay distintas otras teorías de cómo se fundamenta la propiedad, pero Rothbard en última instancia se aviene a esta, que de alguna manera hace evidente cómo no es la expropiación a un tercero o no es el robo el fundamento último de la propiedad privada. En última instancia sería esta propiedad de la que estamos haciendo alusión. Y bueno, para ello Rothbard no solo utiliza el caso que sería el caso de legitimación de la propiedad privada, que daría Locke, sino que lo va a anteponer con el ejemplo que nos da Franz Oppenheimer en su libro El Estado, el cual creo que tendremos que traer en algún momento al club de lectura, y que de alguna manera es una versión más extendida de algunos de muchos de los argumentos que viene a dar Rothbard en este título, pero que, bueno, dejémoslo ahí, no entremos mucho en materia, pero que podemos resumir en dos frases o en dos ideas contrapuestas, que sería en la forma en la cual se logra la riqueza o se logra tener un bien, ¿no? Y estas dos visiones serían pues las visiones, sí, los medios económicos por los cuales yo llego a obtener una riqueza y los medios políticos. Entonces, si alguien tiene a bien explicar más o menos cuáles serían, y si quieren, pues los podemos discutir. Si no paso yo, los van, Ale. Sí, los medios políticos son básicamente la predación, el uso de la fuerza para la extracción de recursos de los medios económicos, el intercambio. Yo lo resumiría ahí, el intercambio. El producir e intercambiar. Uno, pues, sí, eso, así, voy a dejarlo ahí, no tiene más vueltas para que se entienda bien. Y yo creo que es una manera bastante eh, esclarecedora para entender la diferencia entre el funcionamiento del Estado y el funcionamiento del mercado. Además de definir lo que es un político, si esos son los medios políticos, imagínate. Efectivamente. El medio parasitario. Sí, además Rothbard es bastante gráfico, porque si cogemos la cuestión anterior de ese esquema, ¿no?, de que te debes a ti mismo, sería como si tú estuvieras dándote un palo a ti mismo con la otra mano y te lo estuvieras, es decir, estuvieras creando riqueza o estuvieras siendo más rico. O que sería absurdo, ¿no? Sería como pasarte de un bolsillo a otro el dinero, ¿no? Sigues teniendo el mismo dinero, digámoslo así. Pero bueno, a partir de este ejemplo de Oppenheimer podemos ver que como hay alguien detrás de ti que de alguna manera está con un palo para que tú te pases de un lado del bolsillo, el dinero de un bolsillo a otro, estando él quitándote parte. Vamos, que aun cuando tú puedas ser beneficiario de algunas ayudas públicas, parte, ¿no? El que parte y reparte se lleva la mejor parte, o toda, o gran parte de ella, o se la gasta en otras cuestiones, ¿no? Como podemos tener por ahí algún ejemplo gráfico y no tan gráfico, ¿no? Matías.
Que me parece importante también que en el libro se señala cómo los medios políticos no pueden subsistir si no hay unos medios económicos que produzcan riqueza. Y que básicamente no puedes robar todo lo que producen los medios económicos porque si no estás eliminando la fuente por la que obtienes la riqueza. Es decir, la obtención de riqueza y de recursos se hace por medio de lo que produce la esfera privada. Eso sería el funcionamiento de los medios políticos. Pues sí, justamente tenía apuntado, y ya te doy la palabra, Miguel, que a largo plazo el ladrón destruye su propio medio de subsistencia, lo que sería el Estado, ¿no? El Estado te empieza a quitar la capacidad que tú tienes para producir, en última instancia, pues no tendrá nada que quitarte. Pero bueno. Y el ejemplo perfecto es el chico que se suicidó reciente en España, que si llevamos eso a una escala, o sea, si lo escalamos y se suicidan todos, entonces no hay Estado que pueda mantenerse. Sí, de hecho los compañeros de CFL Murcia, si no me equivoco, y está subido en la página principal de CFL España, pues hicieron justo un post de acuerdo al ejemplo que decías, Miguel. Y que creo que, es decir, de hecho lo recomiendo porque estaba bastante bien, es bastante gráfico, bastante esquemático, y por ahí que también puedan tener más información y ilustrarse un poco más de lo que iba a pasar con ese chaval. Sí, Miguel. No, Alberto está primero, Alberto. Sí, Perdón, perdona. Alberto. Yo siguiendo en la línea de lo que estaba comentando Matías antes, la frase de Rothbard es muy acertada en este caso, que es la de que el Estado no es capaz de producir nada y que solo puede confiscar lo que otros han producido primero. Y en otro libro de Rothbard, que es el de Poder y Mercado, distingue la sociedad entre los que producen y los consumidores, que son los que son capaces de generar la riqueza, y luego los consumidores, que son los que perciben los impuestos. Por ejemplo, distinción entre el sector privado y el sector público. Y en última instancia, lo que el Estado nos roba es la consecuencia de nuestro esfuerzo. O sea, ya entonces intrínsecamente nos está quitando vida, nos está quitando tiempo, nos está quitando energía, nos está quitando. Y en última instancia lo que nos queda es quitarnos lo material. Nos quita todo. Es un depredador total. Pues sí, cierto es. Y incluso hace referencia Rothbard como el Estado es, por así decirlo, el canal legal, ordenado y sistemático para la depredación de toda la propiedad privada. Es decir, ya no es que sea alguien habitual que vaya y pueda llegar a robarte, sino que se basa en ese robo. Es decir, el Estado se fundamenta en ese robo, ya no solo para subsistir, sino para articularse. Es decir, de alguna manera pone el ejemplo posteriormente de la burocracia o incluso de esas oligarquías o de esas fuentes de extractivismo que se ejecutan a partir de un rey, ¿no? Que sería a lo mejor el elemento más gráfico del Estado, o así lo ha sido a lo largo de la historia, ¿no? De esa camarilla que está a su alrededor y que también de alguna manera se lucra, ¿no? Pero bueno, dejando este capítulo, saltaríamos al siguiente, y es cómo se preserva el Estado a sí mismo, cómo se cura de perder la capacidad que tiene para extraer renta, o como decía Miguel, tiempo, o algunos otros tipos de riquezas, por así decirlo. Y bueno, esto llega justo al tema que exponía antes de entradilla sí, Matías, un segundo, al capítulo, y es cómo se va articulando el Estado como una pirámide de poder entre la renta, entre las personas que prestan su capacidad para extraer la renta, y los que, por así decirlo, pierden la capacidad de gozar del fruto de su trabajo. Pero bueno, Matías. Que si no recuerdo mal, justo en el final del capítulo anterior se explica
cómo surge un Estado, que es básicamente mediante la conquista de una zona geográfica y a partir de ahí mediante la imposición de un gobierno violento. Entonces mi pregunta es, si el Estado surge mediante la conquista de una zona geográfica y a partir de ahí preservándose mediante la violencia, al menos a corto plazo, porque ya luego el siguiente capítulo trata cómo se preserva a largo plazo. Entonces, de manera natural, sin una conquista geográfica de una zona, lo que aparece es un sistema anarcocapitalista, por ejemplo, ¿o qué pasaría si no hay una conquista? Bueno, yo lo que entiendo es que habría que determinar las formas por las cuales se estructura una sociedad. Si la sociedad se estructura a partir de lo que sería el robo sistemático, pues se terminaría dando un Estado. Pero si se estructura por medio de la libre asociación, pues en última instancia podríamos denominarlo Estado hasta cierto punto, pero no dejaría de ser como una familia extendida o una pequeña comunidad. La cuestión es... Sí, ve. Yo puedo dar un punto, en plan, por ejemplo, ahora en las investigaciones en cosas de Marte, en plan, si ahora nosotros colonizáramos Marte, lo que se crearía allí sería una comunidad, porque nunca ha existido una violencia para crear un Estado. Entonces, en última instancia, lo último que se podría crear, si no hay caso de violencia, sería una microcomunidad de seres humanos. En plan, un ejemplo remoto. Vale, pero yo me pregunto hoy entonces, ¿quiénes serían las primeras personas que llegarían a Marte? ¿Y quiénes serían las personas que establecerían esos tipos de límites sociales en Marte? Porque en la Luna, ¿quién ha ido? ¿Empresas privadas? No conozco ninguna particularmente. Bueno, pero No, pero- sin ir tan lejos, pues sin ir tan lejos podríamos preguntarnos lo mismo estando aquí mismo en el planeta, en un sitio donde no haya ido nadie todavía. Y seamos los primeros en llegar algunos de nosotros. Entonces, ¿cómo haría o cómo se establecería allí esa creación de algo que podría ser algún momento un Estado? Claro. El- Pero, lo- pero- sí, sí. exactamente, pero que ya hay un acuerdo entre países para no tener legitimidad en esas zonas. Sí, el problema de eso es que yo creo que las aguas internacionales, no sé por qué razón, no se pueden, no las estamos tratando, perdón, es que se estoy de la mano aquí, un segundo. Las aguas internacionales, no sé cómo se tratan a nivel legislativo, a nivel de acuerdos internacionales en detalle, pero no las tratamos igual que en la tierra porque no podemos estar en el agua como convivimos. Entonces, yo creo que lo que pasaría con la Luna, por ejemplo, con la Luna, con Marte, sería que trasladaríamos, o las personas que lleguen ahí trasladarían los conceptos y el entendimiento que ellos tienen de la cohesión social actual, que es a través de la función del Estado, a Marte, por ejemplo. Eso es lo que yo creo que pasaría. Pero eso significaría como decir que están infectados con el virus del estatismo y se lo están llevando allí. Sí, efectivamente. Parásitos mentales, Axel Kaiser, muy bueno. Axel Kaiser, sí, eso, exactamente, sí. Tienen que arrancar con algo, tendrían que arrancar con algo y resulta que ese algo es lo peor que tenemos. Probablemente. Entiendo que la dinámica sería más salvaje oeste, que bueno, entiendo que hay explicaciones libertarias de que no era tan salvaje, que había comunidades y tal, pero bueno, que sería algo... Para un liberal clásico igual sigue siendo una aberración, pero bueno. No, yo no creo que sea esa dinámica, porque precisamente el salvaje oeste no había una figura estatal. Lo que yo estoy diciendo es que al Marte vamos a trasladar el entendimiento del Estado en la sociedad y vamos a ponerlo ahí. No, llegan Rusia, China y Estados Unidos, pues van a ser a través de los políticos chinos, estadounidenses y rusos que van a establecer territorios y zonas, y etcétera, y Pero van a, si con- es y, y una van a empresa conceder, privada. a eso voy, y van a conceder privilegios a empresas privadas para que puedan desarrollar ahí cosas. Entonces, Claro, pero esas empresas privadas de facto son protestados. Como lo mismo que tienes, no podría sé, hacerlo, un grupo de efectivamente, piratas. efectivamente. Es que una vez en clase estábamos batiendo el tema del origen del Estado y una persona me dijo, Alejandro, pero si una empresa dedicada al armamento militar quisiera con toda su potencia
te- coño, apropiarse de un territorio, entonces ya eso sería un estado. Y la respuesta, pues, obviamente, es que la definición del estado es esa, quien monopoliza la violencia. Claro. Alberto, está por ahí un poco... Yo por lo que estaban comentando antes de Marte o lo que sea, creo que ya los burócratas se encargaron de hacer un tratado que diga que bueno, que todo lo que sea más allá de la Tierra, como que se supone que no se puede establecer ningún tipo de soberanía. Al menos eso es lo que pone en el papel. Pero en la práctica yo creo que sería distinto. No sé si los americanos serían los primeros en llegar. Pues yo creo que pondrían su bandera, igual que la bandera americana que está en la luna. Claro, Alberto, pero ahí fíjate que el problema sería más bien, imagínate que hay o empresas americanas o incluso la propia ejército americano que va, o astronautas que van, conquistan Marte, y si se independizan, ¿cómo hacen el enforcement de Estados Unidos de eso? Que va a mandar un ejército cuando apenas puede mandar a 10 personas. Pues igual no puede defenderlo. Sí, sí, solo que burocráticamente creo que está establecido como que se supone que no pueden tener una soberanía en esos lugares. Claro, pero lo que Pero digo es que apunte. luego puede ser papel mojado. Sí, por O eso, sea, el papel lo aguanta todo, pero en la práctica Todo, sería distinto. al final todo es papel mojado. Al final todo es papel mojado. Mientras no haya alguien más fuerte, todo es papel mojado. Si viene alguien más fuerte, puede haber toneladas de papel. Yo por confirmar nada más lo que decía Albert, que lo que comenta él es lo del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que es de 1967 y se supone, ¿no? Porque después lo que dicen ustedes que es papel mojado, que yo estoy de acuerdo, que establece que no se puede establecer propiedad nacional o no se puede establecer una soberanía nacional sobre territorio espacial. Pero bueno, eso otra vez es paja al final, es lo que pone en un papel, pero el que primero llega ahí seguramente se acabe, que es lo que dice Gustavo. Así que, Pero eso también tiene otro problema el subsuelo, por ejemplo. No sé, creo que hay ciertos kilómetros donde si alguien llega es suyo, creo. O no sé si depende del país, estaría bien verlo. pues sí, pero no, la verdad que ahí no te sé decir. En temas de problemas mineros en Latinoamérica, hay liberales que han intentado hablar de esto, pero la verdad que no tengo ni idea. Alejandro, aunque si me dejas una cuestión, es decir, evidentemente, más allá de la legitimidad que tengas, la capacidad de la fuerza se impone frente al papel o a los ciertos tratados que tenga el Estado. Pero la cuestión a determinar es que si una empresa privada es la que toma posesión de un territorio más allá de la Tierra, supongo que la misma empresa privada, su incentivo es a comerciar, no a imponer su fuerza. Básicamente porque el ejemplo que ponían de las empresas armamentísticas, es decir, la empresa armamentística tiene la capacidad de, aun cuando quiera, puede hacer imponer su voluntad. Yo hasta el momento no lo he visto. Ponen el caso, o suelen poner el caso de lo que pasó en Rusia con los mercenarios, pero no creo que el estado de Ucrania o cualquier otro estado europeo le fuese a dar legitimidad a esa banda de bandidos que se iba o se quería hacer con el Kremlin. Así que por ahí... Esto lo explicaba Bastos alguna vez, lo de que cómo se crean los estados, y se han creado estados en África o en Sudacia. Es que básicamente al principio son como bandas como rebeldes que son ilegítimas, grupos terroristas, como el estado que hizo el ISIS, pero luego se va moderando, una facción moderada va tomando el control, buscando legitimidad de algún país. Bueno, un poco lo que hace Cataluña a veces. Pues eso, cuando te reconozca uno, ya te reconoce otro, ya vas con traje, no sé, detalles. Pero sí que, o sea, que es un proceso, que no es que son de un día para otro. Bueno, seguimos con los turnos. Si no... Vale, perdonen, creo que se me escucha ahora. ¿Sí? Vale. Sí, correcto. Bueno, la primera imagen
es precisamente la importancia del tema de los medios económicos. El free trade, el libre cambio. Yo soy bueno haciendo círculos, yo soy bueno haciendo cuadrados, yo soy bueno haciendo triángulos, pues compartimos. El, el nacionalismo en la parte de abajo. Yo soy grande, voy a hacer todo lo que pueda, entonces los productos salen con deficiencia. No, esta parte no es exactamente el tema de los medios políticos a los que se refiere Oppenheimer, pero sí quería destacar la parte de arriba, que me parece que lo evidencia bastante bien el tema del crecimiento y de la productividad, por ejemplo. Y luego la segunda imagen, que creo que nos da pie para hablar acerca de la perpetuación del Estado, es esta de aquí. ¿Se ve? No he cambiado. Un segundo. Ahora, esta de aquí. Muchas gracias. Eso era todo. Vale, Miguel. Ok, voy a aquí con respecto a lo que estábamos hablando de igual una empresa armamentística no es autosuficiente para todo lo que va a requerir su supervivencia. En Marte, o sea en la Tierra, o sea en la Luna, o donde sea. Llega la industria armamentística, por poderse posicionan allí, y después, porque la vida no es estática, esto es una dinámica. Entonces, ¿quién les suministra el alimento? ¿Quién les suministra el agua? ¿Quién les suministra? ¿Cómo hacen? Entonces, después Alejandro compartió la imagen y que me parece es cómo el ser humano se va a comportar en algún momento cuando tenga que empezar a pensar a largo plazo en su supervivencia. Vas a tener que empezar o a traer personas o vas a tener que aceptar que otros lleguen. No hay otra salida. La supervivencia misma te la va a solicitar. Bueno, Alberto, y continuamos con el libro. Solo para comentar las imágenes que puso Alejandro, que me vino a la mente lo que pasa con Trump y sus aranceles, y también con el mercado del vehículo eléctrico aquí en Europa, de que no tenemos que proteger el proceso de producción de vehículos eléctricos y luego China los hace mejores y más baratos, y entonces entran en un bucle de intervencionismo y de subsidios, y luego hilándolo con el capítulo de legitimación del Estado, que es lo que dice Jesús Huerta de Soto siempre, de eso es porque no hemos intervenido lo suficiente, y entonces se produce un círculo vicioso de ulteriores intervenciones de subsidios y todo lo que conlleva después. Bueno, citando a Pedro Sánchez, los coches chinos son muy buenos, los coches eléctricos chinos son muy buenos. Bueno, Gustavo. ¿Estás silenciado, Gustavo? Perdón. Por meter un poco el dedo en la llaga, pero creo que ya hablamos con el libro de Hazlitt aquella vez. Es verdad que cuando se dice que el Estado somos todos, es obvio que eso no tiene sentido, no somos todos. Pero si se dice, si lo interpretas benignamente como todos sois miembros del Estado, o sois miembros de la comunidad, sea España, tú puedes decir, vale, no lo soy, pero igual vives aquí. Porque si no, o sea, esa interpretación me parece mucho más benigna, porque si no es como la familia, tú perteneces a tu familia, quieras o no, y tu padre te puede estar pegando, pero perteneces a ella. Aunque igual tu padre te esté dando todo y tú no haces nada, no sé. Y luego lo de los medios políticos y medios económicos, o sea, sobre todo, no sé cómo se está definiendo, pero creo que medios políticos eran todos los medios, no sé si violentos o que no generan valor, porque si es que no generan valor, hay mucha gente en empresas que no genera valor, gente de recursos humanos o incluso CEOs que no hacen nada, o sea, creo que hay muchos ejemplos, o todos somos parte de empresas donde hay gente inútil, y no por eso son, o sea, entiendo que son más medios violentos. No, por dejar esas ideas a la web. Bueno, por lo demás, si tú contratas a tu cuñado y tu cuñado está mirando al techo, por lo menos lo estás pagando tú, pero no está trabajando en el ayuntamiento. No digo que no, pero eso no quita que sea un inútil. Eso no quita que sea un inútil. Pero lo pagas tú. Es decir, ¿me entiendes?
decirlo de Costos, alguna manera. costos internalizados sí, pero eso no quita que para el otro, el que está trabajando y creando valor dentro de su empresa, a él le están robando. Es que no es un robo, porque es un contrato voluntario. De alguna manera. ¿Quién es más inútil, el cuñado o el que lo contrata? Sabiendo que es muy inútil. Bueno, déjame, Matías, que doy el salto al caso que viene justo al punto, a la cuestión que más o menos nos daba Gustavo, y es cómo ha ido trascendiendo el derecho, a partir del derecho natural o el ejemplo de la libre interacción, al derecho del Estado y los principios, por así decirlo, utilitarios, ¿no? Porque, de alguna manera, a la hora que tú intentas medir la capacidad que tiene alguien de prestar un servicio, más allá de la libre interacción, pues estás ponderando un bien común o de alguna manera colectivizando esa interrelación o interacción entre la utilidad que puedes prestar de tú a tú o a un grupo determinado, ¿no? Que sería más o menos la analogía dentro de lo que sería la esfera privada o la pública y la capacidad que tiene una persona de darte un puesto de trabajo porque pierde dinero o la capacidad que tiene de darte la persona un puesto de trabajo porque le quito al resto. Pero bueno, Matías. Sí, bueno, vinculando un poco la última intervención de Gustavo, que creo que hablaba de la identificación de los ciudadanos con el gobierno, que no es exactamente un sistema especular que refleje ni la voluntad ni a los individuos. Todos somos individuos con voluntad propia, estamos separados del gobierno, no es el colectivo no existe. Pero sí es cierto que me parece importante señalar que sí que somos miembros del Estado y que pertenecemos a él, y que, por ejemplo, en el libro de Cómo se preserva el Estado, se habla de que los nacionalismos son pura propaganda y que las guerras son como muy independientes del individuo, pero a ver, si pierdes una guerra, vas a estar subyugado por otro gobierno que te va a conquistar y puede ser peor, puede ser más totalitarista. Entonces, si bien es cierto que los grupos políticos que gobiernan un Estado no representan de manera absoluta las decisiones de los individuos, sí que hacen responsables a todo el territorio que gobiernan de sus decisiones. Y si a mí me conquista un Estado en una guerra, voy a pasar de ser... voy a cambiar de dueño, por así decirlo, porque somos en parte esclavos. Es decir, tú no puedes desvincularte de tu amo si eres un esclavo, por decirlo así metafóricamente. Matías, ¿me podrías aclarar un poco esa idea que yo creo que no la entendí? Creo que no la entendí. Redondeala ahí a ver cómo que- Pues en el libro se defiende, bueno, se critica más bien el nacionalismo como pura propaganda ideológica, que eso está bien porque nosotros no somos el Estado, pero si bien no somos el Estado, como ente, sí que pertenecemos a él, y en una guerra, si no defendemos nuestra zona geográfica, vamos a pasar al gobierno del Estado que nos haya conquistado. Entonces cambiamos de dueño, es lo que decía así un poco metafóricamente. Y si es importante involucrarse en la guerra, por eso, si te interesa. Es un poco lo que decían, ¿no? Los esclavos negros en Estados Unidos podrían tener un mejor amo que les tratase mejor, pero eso no es que sean más libres, simplemente es que siguen siendo esclavos, pero con mayores beneficios sociales. tú estás hablando de los trabajadores comunes corrientes de hoy en día. Claro, es decir, somos en parte esclavos, pero en lugar de tener un amo, tenemos al Estado, que es más impersonal y que intenta hacerse pasar porque todos votamos, pero en lugar de darnos 2 plátanos, pues nos están dando el fin de semana libre y una paga extra. Pues bueno. Sí, de alguna manera trajeron al caso el siguiente punto, y es cómo se establece en una sociedad la relación entre el Estado y las personas, ¿no? Los ciudadanos, por así decirlo, o los súbditos, por poner el caso de algunas monarquías que hay a lo largo del mundo. Y la cuestión, y pone el ejemplo justamente de Estados Unidos, de cómo la estructura de poder de los Estados Unidos desde su fundación de alguna manera diluye el poder y da la capacidad de crear contrapoderes, valga aquí la redundancia del término, para que nadie tenga la capacidad de coactar las voluntades de terceros
o que por lo menos se estructure en estados frente al poder federal, para que no se puedan entre ellos pues pisar de alguna manera, o que la capacidad de atentar contra las voluntades del otro pues sean las mínimas posibles. Esto a partir, y sigue con el ejemplo del New Deal y otros ejemplos por ahí que nombra, se ha ido borrando o diluyendo, por así decirlo, pero en lo sustancial, y esto también se recoge mucho en la democracia en América, de Tocqueville, hay algo que subsiste ahí que va dejando al Estado fuera de lo que es la vida común de los ciudadanos, y que Rothbard reflexiona si no estaría bien pasar de los estados a los condados o a los pueblos, o incluso llegar al individuo, en esta visión de dejar que todas las personas libremente pues interactúen entre sí y busquen los mejores medios para vivir de una manera más cómoda, de acuerdo a sus principios o voluntades. Espera, pero yo no te he entendido muy bien. ¿Te refieres a que hay algo por ahí? ¿En el libro aparece algo por ahí, alguna idea de que el Estado deja cosas fuera de la vida de los ciudadanos? ¿O todo lo contrario? Es la idea que pone frente a otros. De hecho, si no me equivoco, nombra a España y Francia frente a la visión de Estados Unidos y la no racionalización del Estado, ¿no? Estados Unidos pues diluye mucho el poder frente al ciudadano, mientras que los países más estatistas, por así decirlo, con una burocracia mayor, que la capacidad de coactar las voluntades, como sería la Francia post Revolución Francesa, o incluso la España liberal, ¿no? Por así decirlo, que no deja de ser ese liberalismo a la francesa también, ¿no? Coge el poder, lo centraliza y hace subyugar, ¿no? Subyuga a sus ciudadanos para que sirvan a la voluntad del Estado como ente burocrático, no como, de alguna manera, la asociación voluntaria dentro de un territorio. Pero bueno, de aquí podemos decir que Rothbard está un poco tibio, pero para mostrar una forma de cómo se ha llegado a desarrollar dos visiones del Estado diferentes en la realidad, más allá de la teoría. Pero bueno, si quieres, saltamos al siguiente punto y volvemos aquí con la guerra, que tanto nos hizo hablar con anterioridad. Y bueno, de alguna manera es lo que el Estado teme, ¿no? Es decir, el primer temor del Estado, según nos cuenta Rothbard, es a su propia gente, más allá de a terceros, ¿no? Más allá de que me pueda atentar contra mí un Estado, tengo que curarme de que los propios que en mi territorio viven o sobreviven no me quiten la capacidad a mí como Estado o como gobernador de extraer la renta o las capacidades que tienen los individuos, ¿no? Así tengo que curarme primero de los míos para poder atentar contra el resto. Sí, eso Matías. Ay, Matías, perdón. No, solo quería hacer un apunte que en el libro se subrayan que hay dos maneras en las que un Estado puede ser derrocado: mediante la guerra con otro Estado que le venza o mediante la sublevación de sus propios habitantes. Y nada, matizar que no es tanto que dejen de contribuir con la renta, sino directamente que derroquen al Estado de forma violenta, por ejemplo, y que se subleven. Y esa es una manera de derrocar al Estado. Yo quiero rescatar una cita que pone Rothbard de H.L. Mencken, que me gusta mucho. La cita es más larga y todo el párrafo vale la pena, pero una parte concreta dice así: el hombre más peligroso para cualquier gobierno es el hombre capaz de ingeniárselas por sí mismo. A mí todo ese párrafo de la página 17 de medición es buenísimo, pero esa parte en concreta es de las mejores y tiene que ver con esto. Gustavo. Nada, simplemente apuntar, creo que esto lo decía Huemer, que igual el día de mañana, si tenemos ciudadanos virtuosos a la republicana, igual pedimos que el Estado vaya contrayéndose hasta que eventualmente desaparezca. Esta sería otra forma de acabar con el Estado. Seguimos la línea de peticiones. Sería pues Alberto, Miguel y después Diego, si no me equivoco. Sí, yo solo para decir lo que siempre dice Bastos, de que, bueno, siguiendo la línea de lo que el Estado teme, yo creo que lo que el Estado teme es que la gente deje de creer en el Estado, que
Lo primero es tener la noción de que no existe ontológicamente y que cuanto antes dejemos de creer que existe, se desvanezca esa idea, el Estado dejará de existir. Por eso es lo que más teme. Y voy a introducir un concepto que muchos dominarán, otros no, o los dominarán de una forma diferente, pero muchas veces la gente cree que ser individualista o tender al individualismo es egoísmo, ¿no? Entonces, tienden a pensar que las personas que queremos progresar de una forma individual, eso nos hace egoístas. Y es exactamente al contrario. Porque seguramente dentro de ese egoísmo o dentro de ese individualismo, como lo quiera ver cada uno, hay altruismo. Porque tiene que haber un egoísmo altruista, porque si no seríamos ermitaños. Cuando nosotros logramos entender, o las personas logran entender que existe un egoísmo altruista, ahí empiezan a entender un poco más del anarcocapitalismo. Porque cuando uno mejora uno como individuo, seguramente el entorno o tiende a mejorar o va a tender a ser capaz de entender que esa persona los puede mejorar también. Entonces, ese concepto de individualismo muchas veces se confunde con egoísmo y hay gente que todavía no lo entiende. Lo que dices me hace recordar a un ejemplo que suele poner Bastos también, que es que el individualismo o el interés económico que tiene, por ejemplo, un panadero que se levanta a las 6 de la mañana y hace pan caliente desde muy temprano, no lo hace por solidaridad o por caridad, sino que lo hace por interés económico, por individualismo de él. Pero otra persona que quiere ese pan a las 5 o 6 de la mañana se encuentra con esa panadería abierta y esa persona valora más ese pan caliente a las 5 o 6 de la mañana que los 50 céntimos o el euro que le vaya a dar al panadero, y viceversa, el panadero valora más los 50 céntimos que el pan que él acaba de producir. Y entonces ese individualismo crea esa civilización y ese intercambio voluntario, y eso civiliza, y es lo que dicen muchas veces Bastos. Bueno, si podemos seguir con la línea, creo que Alejandro por ahí dejó la cita, que es muy conocida, de Adam Smith, aunque se ha ido matizando y se han dado algunos otros puntos que la desarrollan un poco más y la hacen más clara. Pero bueno, Diego. Bueno, yo primero de todo saludar, que acabo de llegar ahora, sobre todo a Gustavo, que nunca lo había visto, así que buenas. Y yo quería rescatar dos cosas. Primero, Matías estaba hablando de cómo caía el Estado, o lo que teme el Estado, que es lo que decía Rothbard de guerra o revolución. Y yo quería preguntaros, porque no lo tengo muy claro, si creéis que es posible una revolución que no sea una guerra, porque al final, si se derroca el Estado se va a defender con sus medios. Por ejemplo, se me viene a la mente, ya que estamos hablando de los Estados Unidos, pues cuando se quieren independizar las colonias, hay una guerra que es casi civil entre los ingleses de América, los colonos, y los ingleses de Gran Bretaña. Entonces la primera pregunta es esa: si una revolución no es simplemente una guerra civil o lleva intrínseca una guerra. Y la segunda es sobre el control del Estado, porque aquí es el viejo debate si primero, para hacer el Estado más pequeño, tenemos que tener un sistema para controlarlo y luego ya decidir si es pequeño, o directamente hay que hacer que sea pequeño. Y yo era de los que creía en la primera opción, que primero hay que desarrollar armas y herramientas democráticas y luego es cuando se puede deliberar y decidir si se puede hacer más pequeño. Pero claro, hay un capítulo, no sé si lo habéis hablado ya antes, de que Rothbard dice que todos los mecanismos que hay para que el Estado sea democrático, para que haya un control del Estado, se rompen. Hablaba del poder divino, que funcionaba como una especie de moralidad, pero al final los reyes les daba igual y lo saltaban. También del parlamentarismo, que al final lo que hacía es que el parlamento fuera el que concentra todos los poderes,
Y el tercer ejemplo era el constitucionalismo americano, que pasaba lo mismo. Al final la Corte Suprema lo que hacía no era invalidar, sino validar y hacer que la gente lo aceptase porque la Corte Suprema lo había aceptado. Entonces os planteo esas dos preguntas y a ver si alguien me puede dar alguna idea un poco más clara. No sé si estaban los interventores próximos en la línea, si no, doy paso y después volvemos sobre la cuestión. Vale, Darío. Bueno, yo por contestar, a hacer un pequeño apunte sobre la primera pregunta, que yo creo que siempre cualquier sublevación, aunque no sea violenta, acabaría posiblemente en una guerra violenta, ¿no? O es por lo menos mi pensamiento, porque por ejemplo, se me ocurre, te digo, no es un, o sea, no es un tema sobre el que haya estudiado mucho, pero sí reflexionando sobre la marcha. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, que la gente podría decidir todo el mundo dejar de pagar impuestos, ¿no? Sería algo que no sería violento, ¿no? No sería directamente una acción violenta, pero claro, el Estado cómo acabaría evitando, ¿no?, que la gente deje de pagar impuestos. Pues al final, por lo que optaría yo creo, es por la represión cada vez más intensa. Entonces, ¿a dónde lleva esa represión? Yo creo que al final inevitablemente a una guerra violenta. Entonces, claro, creo que cualquier sublevación de ese estilo es posible que lleve a actos violentos, ¿no? Esa es mi opinión. Creo que en la Revolución Francesa, por lo menos en los inicios, hubo una época, hubo un intento de dejar de pagar sistemáticamente impuestos. Y eso fue parte de lo que causó la revolución. Diego, para ir, hola, saludos, que no te saludé cuando llegaste ahorita. Para ir pensando mi respuesta, dime qué ves tú como revolución, tu concepto de revolución, para poder entonces yo ahí argumentar mi respuesta. Supongo, bueno, no lo tengo muy claro, pero cambiar el sistema desde medios no democráticos, o sea, desde los medios que no propone el propio Estado. Por ejemplo, lo que decía Daío de dejar sistemáticamente de pagar impuestos, o ya en el caso violento, mediante las armas, derrocar el gobierno o el Estado, los jefes de Estado. Ok, luego te respondo entonces. Continúa la palabra ahora. Vale, no sé si Marcela. Gracias, hola, qué gusto saludarlos. Sí, siguiendo con el tema ahí de sobre lo que el Estado teme, pues evidentemente lo que el Estado teme al final por encima de cualquier otra cosa es perder la legitimidad, el poder y la existencia que tiene sobre los individuos, ¿no? Por eso es que al final el Estado es una organización que tiene el monopolio del uso de la fuerza en un territorio determinado, ¿no? Y que no consigue, digamos, ese monopolio de la fuerza por consensos o servicios, sino mediante la coerción, ¿no? El pago de los impuestos mediante los medios políticos que estábamos mencionando anteriormente. Entonces, al final, el Estado teme cualquier amenaza que pueda hacer que el público dude de esa misma propaganda que ellos fabrican constantemente, ¿no? Por eso es que la tendencia natural del Estado, como dice el otro capítulo, donde dice cómo se relacionan los estados entre sí, es que afirma que la tendencia natural del Estado es, por tanto, expandir su poder, y es decir, intervenir cada vez más en la vida de los individuos. Y en América Latina se ve muy bien con el tema del estado de bienestar, porque precisamente todas las políticas son tendientes a intervenir y que el individuo dependa cada vez más del Estado, ¿no? El mejor ejemplo de pan para hoy pero pobreza para siempre, porque al tener un estado de bienestar interviniendo en los individuos generas en democracia votantes cautivos. Sí, Gustavo. Sí, nada, simplemente decir con el tema de, creo que se ha sacado la cita de Smith, que también un asesino a sueldo puede ser un empresario y de hecho cumple casi todos los requisitos. Me refiero, él valora más el dinero que los costes de ir a matar a alguien. Y que, o sea, porque se suele coger este caso como el ejemplo de beneficio mutuo, pero que también hay otros donde está, digamos, haciendo caso al demandante, al lado de la demanda, pero la oferta implica coacción contra otra parte. Sí, pero eso atenta contra el proyecto de vida de otra persona. Ya, pero a él le da igual. Me refiero, emergentemente la coacción puede emerger. La diferencia es si es sistemática o no. Bueno, estas un poco de estas ideas, yo soy baja mental, pero bueno, me refiero, siendo realista, ¿no? Pues eso puede surgir, claro. No es simplemente el ser empresario y tal.
Respecto a la idea de Diego acerca las acciones que podemos tomar en una democracia frente a esos movimientos que atentan contra esa democracia o contra esa convivencia dentro de una sociedad. Los dos problemas, yo no tampoco he reflexionado mucho en todo este tema de la democracia como un sistema frágil y que no es el mejor. Todo este tema que plantea Hoppe, por ejemplo, o que sé que plantea Hoppe, aunque no directamente él sobre este no lo he leído, y Bastos también lo ha comentado alguna que otra vez. Los problemas que yo he entendido que son los más acuciantes o los más importantes en una democracia, los problemas, ojo, es la falta de información, ¿no? La simetría de la información, que no todos podemos saber de todo, y precisamente el poder ejercer el voto, el poder elegir a esa persona, el poder votar o elegir, ¿no? Depende de cómo funcione ese sistema, ese gobierno representativo donde esté, es que la falta de información respecto a muchos temas, particularmente en la economía, que es una de las cosas que Rodríguez Brown advierte en su libro de Estado contra Mercado, y la falta de la misma capacidad de ejercer el monopolio, o si quieren no el monopolio porque estaría mal, el ejercer la violencia en defensa de los propios ciudadanos. Y esto tiene que ver con la aportación de armas. Si una democracia, como pasó en Venezuela, por ejemplo, como pasa en la Unión Europea, tú no puedes llevar armas y quieren atentar, y el propio poder que está para asegurarte quiere atentar contra ti, tú te quedas así, bueno, vale, ¿sabes? No puedes hacer nada. Entonces, yo estoy pensando en eso. No sé si alguien puede hilar más en esta idea, pero es lo que yo estaba pensando. Bien, entonces, continuando con lo que plantea Diego. Diego, este espacio ya es una rebelión. Este espacio que estamos teniendo nosotros aquí ya es en sí una rebelión. ¿Por qué? Porque estamos siendo de forma individual y sin coerción unas personas que están pensando por sí mismos, y yo creo que esa es la principal característica de toda una rebelión, es salir del piloto automático en que viven las personas. Allí comienza una rebelión real, más allá del voto, más allá de todo, porque al final cuando empiezas a pensar, los pensamientos son los que crean acciones. Entonces, cuando la gente empieza a pensar y deja de actuar en piloto automático, empieza a cuestionarse sus propias, y ahí es donde viene el individualismo, empieza a cuestionarse sus propias creencias y sus propias acciones. Cuando tú te cuestionas como persona, ¿esto que estoy haciendo me beneficia a mí y beneficia a mi entorno? Si la respuesta es sí, continúa haciéndolo. Si la respuesta es que beneficia a uno solo de las partes, no lo continúa haciendo. Porque, como decía Marco Aurelio, era el emperador de Roma, desde Inglaterra, lo que hoy es Inglaterra, hasta Egipto. Todo era el emperador de todo eso, y decía, lo que afecta a la abeja, afecta a la colmena. Entonces, entendiendo que lo que hagas por ti en mejorar puede ayudar a mejorar también a los demás, y viceversa, entonces allí cuando empieza uno, como ser humano, como individuo, a cuestionarse. Y entonces es donde se crean espacios como este. Nosotros somos la rebelión ahora mismo. Claro, la rebelión de las ideas antes, ¿no? De la claro, rebelión porque física. es que no puede ser al contrario. La rebelión La no puede granja. ser la rebelión no se puede ser física, porque las guerras, al final entonces nos caemos todos a golpes, destrozamos todo, pero el status quo se mantiene. Y fíjate cómo está África. No sé si conocen un canal de YouTube que se llama Pato Bonato sin bozal. Alguno que puede ir ahí y visitarlo. No tengo ningún patrocinio de ese canal de YouTube. Pero lo pueden visitar. Y entonces te das cuenta de que es las ideas al final lo que terminan determinando las acciones que va a tomar cada uno. Entonces, yo tengo la certeza de que son las ideas la primera rebelión que van a traer las consecuencias de lo que sea que vayamos a terminar haciendo en el día a día de cada ciudadano, que va a dar un giro a lo que sería entonces lo que ontológicamente muchos no creemos que es el Estado. Va a ser un giro de eso. Ciertamente, Miguel justo has dado en el punto que de alguna manera cierra el libro, y es cómo se antepone la historia entre
la libre cooperación y la cooperación por medio de la coacción, y cómo son las ideas en última instancia, ¿no? Lo que va a fundamentar la evolución, ¿no? Que sería el término antagónico a revolución, que es lo que nos plantea Diego, ¿no? Y es si llegaremos a según qué ideas o según qué principios por medio de la revolución, es decir, por medio de las armas, o por medio de la evolución, es decir, por medio del pensamiento, de las reflexiones, o simplemente de ver lo que ha pasado en el pasado, ¿no? De esta historia que nos habla Rothbard y esta comparación entre los medios libres y los medios políticos. Y de alguna manera yo creo que las revoluciones tienden a volver sobre sí mismas, ¿no? A fundamentar hechos que van a legitimar una contrarrevolución, ¿no? Y por así decirlo, es donde los estados han sido más pequeños, donde las revoluciones verdaderas han triunfado, ¿no? Que de alguna manera no son revoluciones, son evolución, ¿no? Que sería el caso de los Estados Unidos, ¿no? Donde el Estado era más pequeño, es decir, donde tenían menos capacidad para realizar una contrarrevolución, es donde se brindó la capacidad para dar el paso a un nuevo sistema político más abierto a la libre interacción entre las personas. Quizá la palabra sea rebelión. Bueno, podría ser, es decir, tendría un término menos, es decir, sería un término menos potente, ¿no? En cuanto al peso de la capacidad de la fuerza, ¿no? Por así decirlo. No tiene un término más popular, por así decirlo, podría ser. No sé. Creo que sí. Pero si vemos el caso de Francia, la misma revolución mató a los revolucionarios y antepuso una contrarrevolución mucho mayor que la que previamente, bueno, el término, sí, esa frase es más que cierta. Gracias, Diego. Pero es que justo, fíjate, en Venezuela y en Cuba le llaman revolución. Siempre es la izquierda, los revolucionarios son la izquierda, y la derecha entonces son dictadores. Entonces, por eso quiero matizar eso, porque Justo. siempre Perdón, pero es que justo hoy estaba escuchando a Villanueva y habló justamente de eso mismo. Le preguntaron, creo que fue una pregunta que le hicieron a él de por qué siempre que el poder lo toma la derecha le llaman golpe de Estado y luego siempre que toma el poder la izquierda le llaman revolución. Y ¿Quién es nunca había Villanueva? pensado en eso. Fernando Díaz Villanueva. El de Instituto Juan de Mariana, de historiador, periodista, etc. Es un historiador español que sube vídeos a YouTube explicando distintos procesos históricos muy bueno. y es liberal. Ok. Bueno, de los fundadores. ¿Liberal o liberal de aquí, de Hispanoamérica, no? No sé, el nuestro. Es fundador de Juan de Mariana, cofundador de Juan de Mariana, de los principios. Ok. Por ahí seguramente lo ¿Puedes tengo en decir el el mapa. nombre? Ah, gracias. Fernando Díaz Villanueva, la contrahistoria. No sé si has visto los vídeos de Huerta de Soto que está en la clase explicando, pues los grabó él. Sí, Marcela, supongo que conocerás a Alberto Garín, que estuvo por ahí por Guatemala dando clases de historia. No, Pues, fíjate que a él sí te lo debo. Vale, pues muy amigo de él y por ahí que comparten algunos espacios. Pero tanto uno como el otro... Sí, pues tanto uno como el otro pues, son recomendaciones. A ver, Alberto Garín no se ha significado como liberal como tal, pero su visión de la historia pues no es muy alejada de algún principio liberal, por no decir de todo. Y Villanueva es abiertamente liberal. Sí es verdad que ha tenido ciertos rifirrafes con algunas esferas del Juan de Mariana y por ahí, pero por ahí no me meto porque ni siquiera sé, solo sé que está un poco alejado de la cuestión, pero que tal y como decía Alejandro, habitualmente comenta cuestiones de actualidad, aparte de hacer de manera recurrente vídeos sobre la historia del mundo contemporáneo, el mundo antiguo y demás. Y está bastante bien documentado y son pasajeros dentro de lo que cabe un vídeo de historia de media hora y demás. Vamos. Desde mi perspectiva, pues me los vería todos, porque yo lo he hecho, vamos. Bueno, justamente entonces por eso quería o sea, introduje con respecto a lo que comentaba Diego, a la palabra rebelión, más que revolución. Porque yo creo que, no sé si Sísifo, la rebelión de Sísifo, hay un canal por ahí que se llama La Rebelión de Sísifo, y entonces yo creo que cada uno de nosotros tiende a ser Sísifo
Y solamente la rebelión individual es la que va a lograr que ese cambio, o no ese cambio, la mejora, no el cambio, la mejora sea después más allá hacia la colmena. Pues bueno, yo creo que por aquí podemos ir dejando el directo, no sin antes darle espacio a que cada uno pues diga alguna reflexión o alguna idea que crea que se ha quedado en el tintero o que le gustaría aportar antes de dejar el club de lectura hasta la próxima semana. No sé si debo de decir el libro ya o lo dejo al cierre, pero venga, vamos. Ale. Sí, a mí una cosa que me llamó la atención es cómo ha cambiado esa percepción acerca del gobierno y del Estado en Estados Unidos, porque sobre todo en la primera parte, bueno, en general todo el libro, pero sobre todo en lo que es, en lo que no es, en lo que es el Estado, perdón, y en la parte de cómo el Estado trasciende sus límites, el, la manera de entender, la manera de entender de los autores que cita Rothbard, el Estado y el gobierno de Estados Unidos siempre es como con desconfianza. En Estados Unidos como que siempre ha habido esa tradición de entender que el gobierno no es un ente ahí como, oh, sí, la gente que nos cuida. Y sobre todo es cuando o sea, perdón, antes de Bueno, pasar a la cita. ¿Y tú crees que la segunda enmienda está basada en qué, pues? No, no sé, o sea, ya va, un segundo, un segundo. ¿Por qué lo digo? Porque siempre hay como este aspecto de esa batalla, por lo menos en Estados Unidos, según lo que entiendo yo del texto, es que no, hay que desconfiar de ellos y eso se ha perdido. Pero en Europa no existe esa tradición y en parte de Latinoamérica, entiendo yo también, no he estado en muchos sitios de Latinoamérica, pero por lo menos donde yo vengo, sí, eso nunca ha estado ahí, siempre ha estado como, no, que el gobierno tiene que hacer las cosas. Y uno de las cosas, de los partes que a mí más me llama la atención, que no la tengo aquí a mano, pero, sí, aquí está. Es también una cita que hace Rothbard de Mencken, donde Mencken describe que la visión que se tiene en Estados Unidos del Estado, del gobierno, perdón, es la siguiente. El gobierno es entendido no como un comité de ciudadanos escogidos para encargarse de los asuntos comunales de toda la población, sino como una corporación separada y autónoma, principalmente abocada a la explotación de la población para el beneficio de sus propios miembros, los miembros del Estado. Cuando un ciudadano privado es robado, una persona valiosa es privada de los frutos de su trabajo y ahorros. Cuando un gobierno es robado, lo peor que pasa es que ciertos granujas y parásitos tendrán menos dinero para jugar que antes. Entonces, no sé qué creen ustedes que ha pasado en Estados Unidos y en la modernidad, si quieren, en la actualidad, o cosas que han pasado para la actualidad, para que la visión del Estado sea esta, como esa persona, ese babysitter prácticamente, esa persona que tiene que cuidarnos. Y me sorprende porque, no sé, en Estados Unidos siempre estuvo presente y hay ciertas partes de Estados Unidos que todavía lo tiene bastante presente, pero se ha perdido. Bueno, Alberto. Bueno, Recuerden que ya estamos casi terminando, así que... sí, no, yo iba a acabar con Vale, una reflexión de Rothbard, pero Dale, solo dale. para comentar algo que dijo Alejandro, yo creo que lo de la segunda enmienda de Estados Unidos, creo que Rothbard, por ejemplo, sí estaría de acuerdo en que el pueblo tuviera derecho a defenderse y a alzarse en armas contra un gobierno que se volviera tiránico y les tiranizara. Pero con lo de la última reflexión del libro, la diferencia entre Rothbard y su maestro Mises es que Mises decía que el Estado era ineficiente y Rothbard decía el Estado no es solo ineficiente, sino que además es inmoral. Y yo creo que eso era una reflexión importante a destacar, de que Rothbard no solo pensaba que era ineficiente, sino que además era inmoral. Ok. Alejandro, vale. Yo también para ir haciendo el cierre, con respecto a lo que dice Alejandro, cómo se ha venido ablandando esa sociedad
Y es porque, bueno, el ser humano por naturaleza, esto es biología, esto no es más nada sino biología, por naturaleza es mediocre, el ser humano por naturaleza es flojo. Nosotros que estamos aquí en esta reunión ahorita, somos muy, muy lejos de la media. Y no es por ego, y no es por nada, más allá de que nos creamos superiores, sino que estamos dedicando tiempo que podemos estar vagando, echando por ahí haciendo cualquier cosa, pero nos estamos dedicando a cultivarnos, a forjar unas nuevas ideas, a tratar de transmitirlas, a incluso estar aquí dentro de este espacio haciendo preguntas porque no tenemos las respuestas. Y eso el Estado ha hecho que esas personas no lo hagan. Y entonces la gente se ha achinchorrado, se ha tirado en la hamaca y no le importa. Y por eso la sociedad, y por eso es que cuando Estados Unidos se resfría, el resto de Hispanoamérica y el mundo pasa peor, porque toman como ejemplo a Estados Unidos. Y entonces, biológicamente, estamos diseñados para no hacer nada, para ser mediocres. Mientras el Estado vaya creciendo, la gente ahí se va apoltronando. Y por eso es que esa sociedad ha llegado a ese punto. Pues creo que por aquí podemos dar por concluido el directo. Darle las gracias a todos los que se han pasado. Esperemos que sigamos teniendo esta participación y esta asistencia. Bueno, no quiero cerrar la cuestión sin antes decir el próximo libro. Lo estructuraremos en 3 distintas reuniones, y el libro no es otro, y volviendo sobre el mismo autor, que no sé, vale, tengo que quitar esto, denme un segundo. Vale. La ética de, no sé, bueno, da igual. Sería la ética de la libertad de Rothbard. Y bueno, pasaremos la distribución. Gustavo, no sé si querías comentar algo. No, bueno, no, que podías haberlo dicho y ya está. Vale, sí. No, es que pensaba que se iba a ver, pero bueno. Pues nada, gracias. Y bueno, adiós. Nos quería echar cara que tiene el libro en físico. Es una joyita, la verdad. Pues bueno, gracias y adiós. Hasta la próxima reunión del Club de Lectura. Unas máquinas.